Hola, estimados estudiantes de segundo medio, ¿cómo están? En esta guía número 12 va a ser solamente la realización de ejercicios del contenido que estamos viendo, que es movimiento uniforme rectilíneo. Yo voy a explicar algunos de los que están acá, ¿cierto?, desarrollados y de los que también se envió para que ustedes desarrollaran. Eh, no los voy a ver todos, sí, porque sería muy extenso y repetitivo. Así es que voy a ver los que son un poco más complejos solamente, ¿ya? Bueno, voy a partir por el número uno, que es bastante sencillo, ¿cierto? Como modo de ejemplo. Y dice, un atleta recorre una pista de 100 metros en 8 segundos. ¿Cuál es su rapidez media? La respuesta que se da es 12,5 metros por segundo. ¿Por qué? Porque la rapidez, ¿cierto?, es la razón entre la trayectoria y el tiempo. Recuerden que esa es una de las características principales de la rapidez, a diferencia de la velocidad, que es el desplazamiento, ¿cierto?, sobre el tiempo. ¿Ya? La ecuación, ¿verdad?, que vamos a utilizar es esa. B es igual a distancia partido por tiempo, pero es un B de rapidez porque no tiene vector arriba. Entonces la rapidez, ¿cierto?, va a ser 100, que es la cantidad de metros que recorre, y el tiempo, que son 8 segundos, y eso me da 12,5 metros por segundo. ¿Ya? Eh, el número 2 es más o menos lo mismo, ¿verdad? Pero me están pidiendo que encuentre la distancia, ¿ya? Y lo que tengo que hacer ahí es despejar. O hacer esta regla de 3. Fíjense que yo hice una regla de 3, dije, en 60.000 metros, porque son 60 kilómetros, ya para dejar la respuesta en metros, debo llevar, ¿cierto?, esta distancia de kilómetros a metros. De kilómetros a metros se multiplica por 1000. Entonces me queda 60.000 metros, se recorren 60 minutos. En 8 minutos, X. Esto es así, se multiplica 60.000 por 8 y se divide por 60. Y eso me da 8.000 metros. Ya, la número 3 también se pide el tiempo, también hacemos una regla de 3 similar, fíjense cómo se hizo, ya, y que las unidades estén coherentes. Aquí me dicen que son metros por segundo la rapidez del sonido en el aire, ya, y me dicen que hay 1,7 kilómetros. Debo pasar los kilómetros a metros multiplicando por 1000. Ya, el número 4 es un poco más complejo, dice, una persona camina en trayectoria rectilínea 73,1 metros a 1,22 metros por segundo. Y después corre 73,1 kilómetros a 3,05 metros por segundo. O sea, supongo que es la misma distancia, ¿verdad?, que es de vuelta, puede ser, y que la recorre a una velocidad mayor, ¿ya?, a una rapidez mayor. Dice, calcule la rapidez media en todo el recorrido. Y me da la respuesta. Dice, para resolver este problema se debe conocer el tiempo empleado en cada trayecto. Aquí no me dan el tiempo, me están dando, ¿cierto?, lo que recorrió y a qué rapidez lo hizo. Y para descubrir el tiempo, ¿cierto?, voy a emplear esta ecuación. Es decir, la distancia dividido por la rapidez, porque eso se despejó de la ecuación, ¿cierto?, que es rapidez igual a distancia partido por tiempo. Si yo despejo de esa ecuación, que la voy a mostrar, la tengo aquí arriba, de esa ecuación, ¿cierto?, el tiempo pasa multiplicando y la rapidez pasa dividiendo. Entonces me queda distancia partido por tiempo. En el primer trayecto, ¿verdad?, cuando recorrió 73,1 metros, en 1,22 metros por segundo, ¿cierto? Eso lo hace en 59,9 segundos, o sea, casi un minuto. Y en el segundo tramo, que recorre la misma distancia, pero se lo hace a una rapidez mayor, eso, ¿cierto?, lo hizo en 23,9 segundos. Si yo sumo los tiempos ahora, me da 83,8 segundos. Entonces, la distancia total, ¿verdad?, que son 146,2. Sumamos los 273,1, ¿verdad?, y me da 146,2 metros. Y eso lo divido por el tiempo que empleó en total, me da la rapidez media, que sería como un promedio, ¿verdad?, 1,74 metros por segundo. ¿Ya? Y la número 5, que es un poco más compleja, dice, un automóvil recorrió la primera mitad del camino con una rapidez de 80 kilómetros por hora y la segunda mitad con una rapidez de 40 kilómetros por hora. ¿Cuál fue la rapidez media de este automóvil? Bueno, yo voy a hacer una serie de suposiciones, ¿verdad? Aquí decir lo siguiente. Bueno, la rapidez, ¿cierto?, es distancia partido por tiempo. Y el tiempo es distancia partido por velocidad, ¿ya? Como cada vez recorre la mitad de la distancia, entonces podemos escribir, ¿sí? Aquí me queda la ecuación. En cada tramo, ¿cierto?, cuando lo hace a 80 kilómetros
por hora, ¿cierto? Recorre la mitad de la distancia, entonces distancia partido por 2 y la velocidad aquí abajo, o la rapidez aquí abajo. Si yo multiplico 2 por 80, me queda que el tiempo que demora es d partido por 160. Fíjense que en ningún caso voy a calcular un tiempo acá. Siempre voy a tener, ¿cierto?, en función de la distancia para el primer tramo. Y para el segundo tramo hago lo mismo, t igual a d partido por 2 por 40, y eso me da d partido por 80. Si sumamos los tiempos, fíjense que cada una de estas fracciones, d partido por 160 y d partido por 80, son los tiempos que demora en cada tramo. Entonces, si yo sumo esos tramos, me queda esa suma, algebraicamente, ¿verdad? Y con, digamos, la propiedad de las fracciones, sumo, mínimo como un múltiplo 160, pero como 160 es el doble de 80, este lo multiplico por 2. Me queda 2D más 1D, y eso me da 3D partido por 160. Si yo simplifico, ¿verdad?, por 3 arriba y abajo me queda que es 1D, y abajo me queda 53,3. ¿Qué hago ahora? Voy a pasar despejando, ¿verdad?, el 53,3 donde está el tiempo, y el tiempo lo voy a poner donde corresponde. Y la razón de partido por tiempo es la rapidez, que en este caso sería la rapidez promedio, ¿verdad?, o media, y eso me da 53,3 como estaba puesto, ¿verdad?, en la respuesta. ¿Ya? Bien, esas son las preguntas que estaban desarrolladas. Veamos qué pasa con las... Ah, me queda una todavía, ¿cierto? Me queda una que esta es importante. Análisis de gráficos. Ya es tremendamente importante que ustedes en cinemática aprendan a hacer este proceso. Bueno, la lectura de gráficos es un proceso transversal que lo deben hacer independiente de si conocen o no el gráfico. ¿Ya? Pero el gráfico de cinemática que vamos a usar en este momento, ¿verdad? Por ahora, es solamente el distancia en el eje Y y tiempo en el eje X. Entonces, ¿qué me están diciendo acá? Fíjense que si yo observo este gráfico a grandes rasgos, ¿qué tengo? Tengo que el móvil, ¿cierto?, parte de la posición 20 metros respecto del origen que es 0. Y de ahí avanza hasta el punto donde tengo 60 metros, o sea, recorre 40 metros. Y eso lo hace en 2 segundos. Estas líneas horizontales paralelas al eje del tiempo en este gráfico representan que está detenido, porque mientras avanza el tiempo la posición no cambia. ¿Qué es lo que hace después? ¿Ya? Tengo, a ver, antes de seguir, tengo tramo 1, tengo tramo 2, tramo 3, tramo 4, tramo 5 y tramo 6. Cada vez que yo cambio la dirección de la línea, ¿cierto? Tengo un tramo. ¿Ya? Entonces, dijimos que en el tramo 2 estaba detenido. En el tramo 3, acá que está descendiendo, ¿cierto?, se está acercando nuevamente al origen, o sea, se está devolviendo. En el tramo 4, nuevamente está detenido por 2 segundos, ¿ya? Y en el tramo 5, este que traspasa el eje del tiempo, ¿cierto?, se devuelve hasta que llega al origen y luego retrocede más allá del origen. O sea, es como si yo llegara a un punto, ¿verdad?, y siguiera de largo, ya retrocediendo. Y luego, ¿cierto?, se detiene un segundo, pero podríamos decir que hasta el infinito. Entonces, respecto de eso, ¿cierto?, dice, bueno, las líneas rectas serán tramos de tiempo, donde el móvil avanzará, retrocederá o se mantendrá detenido siempre en línea recta. Recuerden que estamos analizando un movimiento rectilíneo uniforme. Es rectilíneo porque es línea recta y es uniforme porque es velocidad constante. ¿Ya? ¿Qué distancia recorre durante el primer tramo? Bueno, si yo me doy cuenta, está en el 20, hasta los 20 metros y llega a los 60 metros, entonces recorre 40 metros. B, ¿cuántos segundos el móvil está detenido? Y aquí yo cuento, está detenido entre 2 y 3, entre 4 y 5 y entre 6 y 7, o sea, está detenido en total 3 segundos. C, ¿qué ocurre entre los segundos 5 y 6? Se devuelve al punto de origen y pasa más allá de este, ubicándose a 40 metros detrás del origen. Ahí está, menos 40, 40 metros detrás del origen. ¿Cuánto tiempo dura el trayecto? El trayecto en total dura 7 segundos. Si yo parto acá 0, miro linealmente el tiempo de 0 hasta 7. Y dice, ¿cuál es la velocidad de cada tramo? Bueno, ¿cómo calculo eso? Voy a hacer la razón, ¿cierto?, entre la distancia que recorrió y el tiempo que empleó. En el primer tramo, ¿cierto?, recorre 40 metros, ¿cierto?, de 20 a 60 y lo hace en 2 segundos. Eso quiere decir que la rapidez o velocidad, ¿cierto?, es 20 metros por segundo. En el tramo 2 está detenido. Ya se lo expliqué por qué, ¿cierto? Porque a medida que avanza el tiempo, la posición se mantiene igual. Y entonces, ¿cierto? Si está detenido, la rapidez es 0 metros por segundo. En el tramo 3, fíjense en que ya es negativa. ¿Por qué es menos 20? Porque tengo posición final es 40, posición inicial es 60. Estamos en el tramo 3 aquí.
Entonces, si yo resto 40 menos 60, me da menos 20. Y eso lo hace en un segundo. Entonces, eso me da menos 20 metros por segundo. Cuando tengo velocidades negativas o rapideces negativas, significa que se está devolviendo algo. ¿Ya? El tramo 4 también la rapidez es 0 porque está detenido. En el tramo 5 también se está devolviendo, por ende la rapidez o velocidad también va a ser negativa. ¿Cierto? Estoy menos 40, menos 40, fíjese que está ahí, menos 40 me da menos 80. Y lo hace en un segundo también, de 5 a 6. Y eso me da 80 metros por segundo negativo. Y por último, en el tramo 5, ¿sí? Tramo 6, perdón, en el tramo 6, que es acá abajito, tengo cierto que está detenido, por ende su rapidez es 0 metros por segundo. ¿Ya? Ejercicios. Dice, número 1, esto para que ustedes lo hicieran. Dice, ¿a qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora? Bueno, recordamos que un cuarto de hora son 15 minutos, ¿ya? Pero como tengo kilómetros por hora, ¿cierto? Un cuarto de hora son 0,25 horas. Entonces debo dejar en unidades coherentes. Debo 50 dividido en 0,25 me da 200 kilómetros por hora. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que para que recorra 50 kilómetros en 15 minutos, eso quiere decir que su rapidez debe ser de 200 kilómetros por hora. 2. Una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15 kilómetros por hora durante 45 minutos. ¿Qué distancia recorre? Nuevamente tengo 45 minutos. ¿Ya? Si tengo 45 minutos, quiere decir que debo transformar esos 45 minutos a segundos. ¿Sí? O perdón, a horas. Y 45 minutos son 3 cuartos de horas, y 3 cuartos de horas son 0,75 horas. Entonces yo despejo, ¿verdad? La distancia es una incógnita, y paso multiplicando por 15. Y eso me da 11,25 kilómetros. Ya. De aquí me voy a saltar al número 5, el 3 y el 4 tienen que hacerlo ustedes, ¿verdad? Son ejercicios sencillos. Y el número 5 dice, ¿a qué velocidad circula el móvil cuya gráfica de velocidad en función del tiempo es la siguiente? Esta es la gráfica. Y si yo miro, fíjense que ahora yo no tengo distancia, no tengo posición en el eje Y, tengo velocidad, en el eje X sigue siendo tiempo, ¿ya? Pero este es un gráfico velocidad-tiempo. Si yo veo una línea recta paralela al eje del tiempo, ¿cierto? Quiere decir que la velocidad se mantuvo constante. Es decir, la velocidad es constante de 15 metros por segundo durante todo el trayecto, ¿ya? Y la otra pregunta asociada a este gráfico decía, ¿qué distancia recorre el móvil si el movimiento dura 1 minuto? Bueno, aquí abajo yo tengo segundos, ¿cierto? ¿Ya? Dice la distancia, o más bien el desplazamiento del móvil, ¿cierto? Más bien, aquí falta algo. El desplazamiento del móvil se obtiene del área del rectángulo de lados 1 y 15, 1 minuto y 15 metros por segundo. Ya, 1 minuto, ¿cierto? Sería 60 segundos, acá no está. ¿Ya? Acá no está marcado, porque el gráfico llega hasta los 30 segundos, pero se supone que es más acá. Entonces, si está 60 segundos, 1 minuto en circulación, entonces la distancia va a ser tiempo por rapidez, o sea, 60 por 15, va a recorrer 900 metros. ¿Ya? Porque fíjense que en este gráfico, solo en este gráfico, rapidez, ¿verdad? Versus tiempo, yo puedo sacar el área, ¿ya? El área de este rectángulo es base por altura, y con eso tengo la distancia que recorrió, o más bien el desplazamiento. Ya. Aquí tengo número 6. Dice, un vehículo parte desde una posición inicial ubicada a 100 metros desde el origen con una velocidad de 5 metros por segundo. Si el trayecto es rectilíneo y dura 10 segundos hasta que se detiene, ¿cuál es la posición final del vehículo? Bueno, yo voy a utilizar esta ecuación que está acá, que es del movimiento rectilíneo uniforme, o movimiento uniforme rectilíneo, es lo mismo. Ustedes lo pueden encontrar como MRU o MUR. Ya la rapidez, o sea, la posición respecto del tiempo va a ser esta. Por eso es que tiene una, entre paréntesis, dice X de t, o sea, es la posición X en función del tiempo que ha transcurrido. Y eso es la posición inicial, X sub 0, más la velocidad por el tiempo. ¿Ya? Si me dicen que, bueno, esos son mis datos, ¿cierto? Si me dicen que la posición inicial son 100 metros respecto del origen, entonces debo considerarlo como X sub 0, más
5, ¿cierto? Que es la velocidad, por el tiempo que se demora, que son 10 segundos. Por eso aquí entre paréntesis dice x de 10. ¿Cuánta distancia ha recorrido cuando han pasado 10 segundos? Esa es la pregunta. Si yo multiplico todo esto, o sea, hago la operación, me da 150 metros. Pero eso es total. Esa es la posición final. Si me preguntaran cuánta distancia recorrió desde ahí, desde la posición inicial, solamente recorrió 50 metros. Solo recorrió 50 metros. ¿Ya? Bien. Bueno, esta fórmula que está aquí arriba va a ser muy utilizada, ¿verdad? Y se puede despejar cualquiera de los integrantes, ¿eh? Y por último tengo este gráfico, dice observe el gráfico y luego responda. Este es un gráfico posición-tiempo. Siempre es importante mirar el eje de la Y. En este caso es posición, X, en metros. ¿Ya? Y si yo observo, tengo tramo 1, 2, 3 y 4 que yo he marcado acá, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Y dice, ¿qué hace los últimos 2 segundos? Bueno, ¿qué está haciendo el móvil? Ya sea una persona, un automóvil, una ciclista, lo que sea que se está moviendo, ¿verdad? Los últimos 2 segundos, o sea, de 5 a 7. Si yo miro, como os dije delante, es una línea recta paralela al eje del tiempo. Por lo tanto, el móvil está detenido. Ya su velocidad va a ser 0, está detenido porque a medida que pasa el tiempo, la posición sigue siendo 1 metro. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo está retrocediendo? Bueno, la única parte que yo veo que retrocede es el tramo 3, ¿ya? El tramo 3 que está ahí, ese tramo. Porque es cierto, se baja desde una pendiente negativa, desciende, y entonces está detenido, está retrocediendo de 3 a 5, o sea, 2 segundos. Retrocede entre los 2 y los 5 segundos. Ya, en la letra C, ¿cuál es la velocidad de cada tramo? Bueno, aquí yo puse el gráfico nuevamente con los tramos, ¿cierto? Y vamos a utilizar esta expresión, ¿ya? Para cada tramo. ¿Ya por qué? Porque resulta que no siempre parte de 0. En el primer tramo, ¿cierto? Parte de posición 0 y llega al 1 metro, y eso lo hace en 2 segundos, entonces sería velocidad 1 partido por 2, 0,5 metros por segundo. En el tramo 2 ya está más arriba, entonces debo restar 2 menos 1, me da 1, ¿cierto? Distancia recorrida 1, y lo hace en un tiempo de, entre 2 y 3 sería 1 segundo. Entonces me da 1 metro por segundo, 1 partido por 1. Tramo 3 se está devolviendo, ¿cierto? Si yo hago la resta, voy a decir 1 menos 2, eso me da menos 1, y eso lo hace en 2 segundos, o sea, menos 0,5 metros por segundo. Y el tramo 4, ¿cierto? La rapidez es 0, porque si yo digo, ¿cómo compruebo que es 0? La posición final es 1, la posición inicial es 1. 1 menos 1, 0. Dividido por 2, me sigue dando 0. O sea, está detenido. ¿Ya? Ahí están las velocidades en cada tramo. Y construir un gráfico velocidad versus tiempo. Fíjense que yo aquí anexé aquí abajo, lo que está con rojo, anexé el gráfico velocidad-tiempo. Fíjense que ya no es igual que el que está arriba. Arriba tengo un gráfico posición-tiempo donde tengo líneas ascendentes, descendentes u horizontales. En cambio, ¿cierto? Los tiempos siguen siendo los mismos. Fíjense que el 2 baja ahí al 2, el 3 ahí, el 5 al 5 y el 7 al 7. Los tiempos son exactamente los mismos que están marcados. Entonces, como yo ya tengo las rapideces que marqué, que calculé en antes, ¿verdad? En la pregunta C, voy a poner acá, ¿cierto? Que en el primer tramo, ¿cierto? Tiene 0,5 y es una línea recta paralela al eje del tiempo, ¿cierto? Todo ese trayecto lo recorre a 0,5 metros por segundo. Y más abajo, ¿cierto? Está marcada en rosado, más tenue, el área, ¿verdad?, que describe ese comportamiento. Después, ¿cierto? Aumenta su rapidez. Fíjense que acá la pendiente es más inclinada. Esa recta del tramo 12 es un poco más inclinada que la primera, por ende su rapidez también es más grande, es 1. Y aquí, ¿cierto? Tengo esa rayita horizontal entre el 2 y el 3 y el área respectiva. Después, ¿cierto? Se devuelve. Entonces retrocede. Mi rapidez va a ser negativa hasta que abajito, en los negativos, menos 0,5, y ese es el rectángulo, ¿verdad?, correspondiente al área. Y finalmente su rapidez es 0, está detenido, por ende la línea roja está sobre el eje del tiempo, ahí. Mi velocidad es 0, ¿cierto? No la puedo dibujar como un rectángulo porque el área es 0. ¿Ya? Bien, hemos llegado hasta acá. Espero que estén bien, ¿cierto? Cuídense, trabajen, ¿verdad? Constantemente hagan preguntas al correo y nos estaremos viendo en la próxima guía. Que estén muy bien.